Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, día de noticia importante porque el UAE ha confirmado el 8 de la Vuelta a España 2 días después de concluir el Tour de Francia con todavía bastantes semanas por delante, pero ya lo ha anunciado, ya lo ha hecho oficial y se confirman los rumores que se venían apuntando estos últimos días y también en base a muchas declaraciones de los propios protagonistas, y es que Tadej Pogačar no va a estar finalmente en la Vuelta a España. Será Juan Ayuso el que comparta el liderazgo con Joao Almeida, así que salta el bombazo por los aires, lo confirma el UAE, el número 1 del mundo no estará en la ronda española, pero sí que estará el que probablemente sea el mejor ciclista español de este momento, con ánimos de revancha en busca de sacar un buen resultado en una gran vuelta tras el fracaso del Giro de Italia con aquella caída y abandono posterior. Una noticia sorprendente en cierto modo que haya llegado hoy. Sí que es cierto que ya se había hablado que probablemente saldría estos días. De hecho, ayer la prensa española ya apuntaba a que seguramente el miércoles sería cuando anunciasen que Tadej finalmente no correría la carrera, pero todavía pues había ciertas dudas. De todas maneras, pues ha llegado ya esta oficialidad, impresionante sorpresa también, muy negativa por un lado, muy positiva por otro. Y lo primero de todo es, como estáis viendo en pantalla, el equipo que presenta al final el UAE, con Joao Almeida, Juan Ayuso, Bjerg, Grossarner, Novak, Oliveira, Marc Soler también y Jay Vine. Un auténtico equipazo, como siempre, no tan potente quizá como el que podían tener en el Tour o inclusive en el Giro, pero es un equipo de ensueño, ¿no? Con Almeida y con Ayuso para pelear la clasificación general y luego para acompañar en la alta montaña, y corredores muy fiables como Grossarner, con Jay Vine, con Marc Soler, y luego Novak, Oliveira, Bjerg, que pueden hacer otro tipo de trabajo que también hacia arriba son capaces de rendir bastante bien en otras ocasiones. Así que es un equipo muy completo, un equipo fortísimo. Veremos si termina siendo el bloque más competitivo o no, porque el del Visma da la impresión de que puede ser increíblemente fuerte también, con Vingegaard, con Jorgenson, con Kuss, que veremos pues cuando lo terminen de oficializar, veremos quiénes están por ahí y en otros bloques, ¿no? El resto de escuadras a quienes llevan, pero desde luego es el primer equipo anunciado y por tanto pues muchas cosas que analizar a partir de aquí, y lo más llamativo, como no, la ausencia de Tadej Pogačar, que en el caso de Pogačar, y ahora vemos también declaraciones de todos los protagonistas y demás, pues en el caso de Pogačar hay varios puntos que reflejan el por qué no ha estado finalmente. Ahora vamos a, insisto, a ver lo que ha dicho, pero antes recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción de todos los vídeos, que hacemos contenido diferente por ahí, así que seguidme también en esas redes sociales, y luego si os gusta también el contenido que hacemos aquí en YouTube, dejadle un like al vídeo y suscribiros al canal, que es completamente gratis y que ayudáis mucho a que esto siga creciendo y que YouTube pues lo posicione bien. Así que nada, entrando en esto, quería comentar que en el caso de Tadej Pogačar es una pena que no vaya a estar en la Vuelta a España, porque la ausencia de Tadej Pogačar en la Vuelta a España es determinante pensando en la clasificación general. Es un palo muy duro para la organización no contar con el mejor ciclista del mundo y uno de los mejores, por no decir el mejor de la historia, no poder revivir ese duelo con Jonas Vingegaard y una posible revancha para el danés, que seguramente, viendo un poco la tendencia de la temporada, viendo cómo acabó el Tour cada uno, da la impresión de que podrían quizá haber estado algo más cerca que en la ronda gala, al menos en la clasificación general, aunque Tadej siga siendo superior. Yo creo que también se ha demostrado que ambos al 100% en la mejor forma de su vida. Tadej es superior, es obvio, pero que Jonas no está muy lejos, que seguramente Jonas Vingegaard en este Tour de Francia, ya lo hemos comentado, y tampoco en ello, pero podría haber estado mucho más cerca, ¿no? Es cierto que ha tenido pues esos días malos, que él mismo ha insistido, que todos hemos visto, que es la realidad, al igual que también es la realidad que es su propio cuerpo el que no le ha permitido rendir más en esas jornadas puntuales. Así es el ciclismo, en otras ocasiones igual no fallará, o sí, sea como sea, la diferencia fue la que fue, aunque da la impresión de que realmente podría haber estado algo más cerca, aunque no como para vencerle. Igualmente, la Vuelta a España, un escenario diferente, recorridos también quizá con menos jornadas de altísima montaña, con grandes puertos largos encadenados como se ven muchas veces en el Giro y en el Tour, pero sea como sea, yo creo que perder ese duelo pues también es una pena para el aficionado. Sí que es cierto que al quitarte, por otro punto,
al número 1 del mundo, te quita gran parte del espectáculo porque es el que suele proponer en las carreras los ataques, el que se la juega muchísimas veces también y tal, pero al mismo tiempo pues abre mucho más ese abanico. Esa es la realidad. Perder a Pogačar tiene esa parte positiva porque es el que ataca, es un espectáculo verle correr, es el mejor y al final la carrera cobra importancia, relevancia y una victoria, un podio o cualquier resultado tiene mucho más mérito si lo haces ante el número 1, pero sí que es cierto que en el caso de no estar, pues todos los demás se quitan al mejor ciclista y por tanto, pues en principio se podría tener una clasificación general más luchada, más abierta, dentro de que Jonas Vingegaard va a seguir ahora siendo el favorito número 1 indiscutible, se convierte por tanto en ese pilar, en esa referencia de la carrera y un corredor que sobre el papel también tendría que estar al menos un escalón claro por encima de los demás, por lo que se ha visto estos últimos años, por lo que se ha visto en el propio Tour, pero sí que es cierto que Vingegaard es más vulnerable que Pogačar y es un corredor que se ha visto y se ha confirmado que está más cerca del resto, más cerca de los mortales que el propio esloveno. Así que, bueno, esto es un poco esa primera lectura que nos deja la ausencia de Tadej Pogačar, muy negativa por ese aspecto, positiva para el resto y en el fondo para el aficionado promedio, ¿no? También que durante este Tour de Francia, ya desde esa segunda semana, vimos cómo se sentenció el Tour en Otakam prácticamente, que tenía que haber ya una catástrofe y que Pogačar fallase estrepitosamente, que en condiciones normales pues ya era imposible y se perdió bastante emoción por la victoria, dentro de que tuvimos espectáculo y algunas jornadas muy interesantes, con Visma agresivo, con Vingegaard atacando, y mismamente una de las grandes jornadas que seguramente nos dejó fue esa subida al Ventoux, con Vingegaard atacando continuamente, el contraataque de Pogačar que responde perfectamente Jonas y que en cuanto se sienta le vuelve a contraatacar. Fue un bonito espectáculo, muy igualado, pero no había emoción real ya por la victoria, ¿no? Tenía que ser una catástrofe para el del UAE, no fue el caso y yo creo que en esta Vuelta a España esto pues nos va a abrir más el abanico. Y vamos directamente a ver qué es lo que han dicho los protagonistas que lo ha publicado el UAE, declaraciones tanto de Almeida, Ayuso, Machín y el propio Tadej Pogačar. Empezamos por el orden que ellos mismos han seguido, leyendo lo que ha dicho el ciclista portugués. Es una sensación especial empezar la Vuelta como líder del equipo, sobre todo con el buen estado de forma que he mostrado esta temporada. La recuperación de la caída del Tour ha sido fluida y mis sensaciones en los entrenamientos han mejorado. Espero seguir progresando en las próximas semanas y estar cerca de mi mejor nivel al inicio de esta Vuelta. Tenemos un grupo fuerte a nuestro alrededor y creo que podemos luchar por algo grande. Un Joao Almeida que, por tanto, va a llegar muy confiado, viene haciendo un temporadón impresionante, la mejor temporada de su carrera deportiva. Ya lo dijimos antes del Tour de Francia, que al menos de salida y por estado de forma podría ser el tercer gran aspirante y un corredor que le pudiese llegar a dar un sustito a Jonas Vingegaard. Al final sí que es cierto que el danés también dio un salto de calidad respecto al Dauphiné, pero el portugués pues no pudimos ver en las grandes etapas de montaña lo que hubiese sido capaz de hacer por esa caída antes de llegar al Muro de Bretaña. Sea como sea, las declaraciones de Joao Almeida dejan ver que sí que está progresando, pero no da a entender que vaya a estar al 100% en la Vuelta, ¿no? Que seguramente esté muy fuerte, pero esta frase, decir que espera seguir progresando y estar cerca de mi mejor nivel al inicio de la Vuelta, puede dejar una mínima duda en el aire de que al menos esos primeros días le cueste un pelín más, que no significa que vaya a estar mal, ni mucho menos, con esto que quiero decir, pero sí que no vaya a estar en la superforma a lo mejor con la que había llegado al Tour y que esos primeros días, dentro de que esté muy muy fuerte, todavía le falte ese último puntito que le gustaría y que consiga unas jornadas después. Veremos igualmente en qué condición llega. También da un poco la impresión, y lo tenemos por aquí, todavía no hay nada de calendario programado para Joao, y teniendo en cuenta un poco las declaraciones que ha dicho también el portugués, da la impresión de que no va a competir, lógicamente, hasta que arranque la carrera en Italia y que, por tanto, pues tiene que seguir recuperándose, tiene que seguir haciendo ese trabajo y alcanzando una buena forma. Así que veremos cómo llega el portugués, sin duda alguna, buena noticia. Ya se sabía que en principio pues también iba a estar, hubiese dependido un poco de cómo evolucionase esa lesión, pero va a estar ahí confirmado, así que ojalá podamos disfrutar de un buen Joao Almeida. Por su parte, Juan Ayuso, que es la gran novedad, ha dicho que la Vuelta es una carrera muy especial para mí, mi carrera de casa, he estado entrenando a fondo, me siento bien y estoy concentrado al 100% en hacer una buena carrera para el equipo. Siempre es un honor correr en casa y lo daré todo para que valga la pena. España siempre me hace sacar algo especial. Un Juan Ayuso que lo manifestaba ya durante el Giro de Italia, una vez concluyó
que no se le queda un calendario especialmente atractivo, ahora con un Giro que era su gran aspiración del año, que se le había ido al traste por aquella caída, luego encima ya no vas recuperando, vas cada vez peor en cuanto a sensaciones, tiene la picadura de la avispa que le termina haciendo ya abandonar, que era completamente inviable, ¿no? Ya simplemente lo comentamos en su momento, que salir en aquella etapa no tenía ningún tipo de lógica, lo intentó de todas maneras. Pero bueno, se le iba a quedar un calendario que hubiese estado bien, pero que al final no has podido completar una gran vuelta, que es con lo que sueñas, es el típico de ciclista que quieres ser y por tanto pues hubiese sido un periodo muy largo, ¿no? Hasta la próxima temporada, quién sabe si el Giro, si el Tour, pero sin hacer otra gran vuelta, pues más de un año, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que es una gran oportunidad para él. Ha hecho una temporada brutal también antes del Giro de Italia y al igual que en el caso de Joao Almeida, y ahora entraremos en esto, son dos corredores que la temporada que estaban haciendo antes de su gran objetivo de la temporada, en el caso de Ayuso el Giro, en el caso de Almeida el Tour, era la mejor de su vida, estaban en la mejor forma de su vida y ambos han tenido mala fortuna, se han ido al suelo y no han podido demostrar de que hubiesen sido capaces y ahora en la Vuelta a España tienen ambos una segunda oportunidad de hacerlo sin Pogačar, así que libertad para ir a por todas y con el mayor rival que se pueden enfrentar como es Jonas Vingegaard, que va a ser el favorito número 1 y que también el UAE va a tener ahí un desafío enorme para demostrarse a sí mismo que pueden ganar grandes vueltas sin la presencia de Tadej Pogačar, porque hasta ahora el UAE no ha sido capaz de ganar ni una sola gran vuelta sin Tadej Pogačar. Han estado en el podio con Ayuso, han estado en el podio con Del Toro, han estado en el podio con Joao Almeida, han estado en el podio también con Adam Yates, pero no han ganado grandes vueltas sin Tadej Pogačar y en esta Vuelta a España y precisamente ante Jonas Vingegaard, ante el mayor rival que se ha enfrentado el equipo, van a tener una gran oportunidad para redimirse y demostrar que como bloque no solo pueden sumar muchas victorias en todas las carreras clásicas y demás en las que participan, sino que pueden imponerse de verdad en un reto de estas características con otro corredor que no sea el esloveno, así que veremos también si son capaces o no de lograrlo. Machín, por su parte, que dice lo siguiente: llegamos a la Vuelta a España con un plan claro, centrado en Joao y Juan. Ambos son aspirantes a la general y se complementan a la perfección. El equipo que los rodea aporta profundidad y experiencia, claves en la montaña y las contrarreloj. La idea de este año era que Tadej volviera a la Vuelta, pero la temporada ha sido larga para él. Hablamos y acordamos que lo mejor para él ahora es descansar bien y prepararse para sus objetivos de la temporada final, o mejor dicho, del final de temporada, mal traducido en este caso. Sea como sea, pues bueno, un poco sorprendente, y ahora entraremos en este punto diciendo que Ayuso y Joao Almeida se complementan a la perfección. Ya sabemos todos que no, ahora desarrollamos este punto. Y por cerrar el bloque, lo que ha dicho Tadej Pogačar: después de un Tour tan exigente decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es sin duda una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de allí, de 2019, pero ahora el cuerpo me pide descanso. Tengo muchas ganas de volver a Canadá. Las carreras son duras pero hermosas y se adaptan bien a mi estilo. Mi objetivo es volver a competir bien durante esta parte de la temporada y especialmente para el Mundial. Así que Tadej Pogačar, que por lo que venía diciendo ya, se rumoreaba, se leía entre líneas que no iba a estar en la Vuelta a España, se le veía muy quemado, muy saturado, con ganas, y lo había manifestado públicamente, de tomarse un descanso, de desconectar un poco y de disfrutar también de otros aspectos de la vida, como él mismo dijo, y de esta forma se nos queda un Tadej Pogačar que a priori debería volver a competir de aquí a varias semanas en el Gran Premio de Quebec, en Montreal, donde también estuvo el año pasado, y luego de momento marcan Lombardía. Él mismo también lo comenta, que Lombardía y el Mundial deberían ser grandes objetivos. No sabemos todavía si sumará alguna que otra clásica italiana, como puede ser el Giro de Emilia o Trevali Varesine, que siempre las mete también ahí, pero yo creo que teniendo en cuenta un poco lo que lleva de esta temporada, igual se queda únicamente con las dos de Canadá, Lombardía y el Mundial. De todas formas, Tadej Pogačar, ¿por qué no va a la Vuelta? Más allá de lo que él mismo ha dicho, que está muy quemado, que quiere desconectar, también es obvio en el caso de Tadej. Al fin y al cabo estamos hablando de un ciclista que tiene una presión enorme tanto a nivel deportivo como a nivel social, mediático, muchas críticas, muchas dudas, a la vez que hay muchísimos halagos, pero en este Tour de Francia pues también se ha magnificado todo como siempre por su dominio. Ya lo venimos viendo desde el año pasado quizá, y es un corredor que, bueno, al final cuando tienes tanta presión encima,
pues también hay momentos en los que necesitas desconectar, ¿no? Y sobre todo pensando en el por qué no corre la Vuelta a España, es que Tadej Pogačar este año lleva ya 43 días de competición. Es una locura, porque es que el año pasado Tadej Pogačar, si vemos este registro que estáis viendo que lleva 43 días, si le sumamos la Vuelta a España, otras 21 etapas, ya se iría a 64 días de competición, a los que habría que sumar Lombardía, a los que habría que sumar el Mundial y ya, pues bueno, igual alguna otra clásica italiana, pero ya como mínimo estaríamos hablando de 66 días de competición para Pogačar, cuando el año pasado, una temporada en la que también pues corrió bastante, dobló Giro Tour y demás, y fue espectacular, hizo 58 días de competición, es decir, una semana más mínimo de carrera haría Tadej Pogačar este año si también se apunta a la Vuelta a España. Ha competido más este año y por tanto, pues bueno, el año pasado es cierto que dobló grandes vueltas, pero los números pues se ven aquí reflejados, ¿no? Ha hecho muchas clásicas y por tanto, pues bueno, si le añadiésemos la Vuelta con lo que le queda, lógicamente pues el cuerpo también se quemaría mucho, sería aún más tiempo fuera de casa y pues ya está muy saturado, ¿no? En general, y también quería desconectar un poco y afrontar nuevamente con las baterías cargadas este tramo final, como ha dicho el propio Machín, como ha dicho el propio Tadej, es algo que se veía venir y aquí pues se ven en números, ¿no? El por qué, pues al final esa presencia de Tadej Pogačar no se va a producir este 2025, insisto en este apartado. Un punto muy positivo para el resto y seguramente para los aficionados por ver un espectáculo aún más apretado y más igualado a priori, que insisto que Jonas Vingegaard puede arrasar y dominar también con bastante autoridad, aunque seguramente las diferencias puedan ser bastante más pequeñas con el resto y hay que ver siempre en una segunda gran vuelta al doblar cómo responde el cuerpo. Que en el caso de Vingegaard ya tenemos el precedente de 2023 donde también estaba fortísimo en la Vuelta, pero no era el Vingegaard arrollador del Tour de Francia, así que bueno, igualmente habrá que ver, desde luego pues abre un poco ese abanico Tadej al no estar en la Vuelta, pero se pierde mucho espectáculo por otro lado porque es el mejor indiscutiblemente, y a partir de aquí Almeida ya hemos visto que no va a competir en principio hasta la Vuelta. En el caso de Juan Ayuso, lo que sigue apareciendo, y hay alguna duda todavía, porque va a volver a ponerse un dorsal este fin de semana en la Clásica de San Sebastián. Va a ser interesante ver su estado de forma en un recorrido que le viene muy bien, donde estará ahí también junto a Isaac del Toro, que viene volando. Ya tendréis el viernes subida la previa, hablando un poco del recorrido y favoritos y demás, porque va a ser muy interesante. Siempre es una carrera atractiva, con buenos aspirantes a ganar, y en este caso pues también quiero ver cómo se mueven las bazas en el UAE y sobre todo con un del Toro que me atrevería a decir que puede ser el gran favorito por el estado de forma que atraviesa, aunque no sabemos cómo está el resto, ¿no? Realmente. Y del Toro tampoco estos días ha estado arrasando, pero no ha tenido un super rival al que enfrentarse, ¿no? También es la realidad, pero igualmente va a llegar volando a esta carrera. Y luego en el caso de Ayuso marcaba que también estaría en el Tour de Polonia, que empieza el 4 de agosto. Teniendo en cuenta que ahora se suma la Vuelta a España, no sé hasta qué punto puede terminar siendo efectiva esta participación o que se baje y que meta ahí de por medio una concentración o algo. Podría ser interesante volver a competir, pero repito que esta es un poco la que todavía se había puesto en duda y ya se ha manifestado también un poco en la prensa, que igual al entrar la Vuelta se caía del calendario Polonia, y luego de momento sigue apareciendo que una vez acabe la Vuelta irá a Quebec y a Montreal, que es en septiembre, que creo que con Tadej he llegado a decir que eran un par de semanas, es en septiembre. Y luego pues el Mundial, los europeos, Lombardía, que bueno, insisto que al incluir la Vuelta a España este calendario igual puede variar un poco en el caso del español, pero habrá que estar pendientes. De todas formas, buena noticia que se sume, es el mejor recambio que pone a duda el UAE, también lo podría ser del Toro, por estado de forma creo que se podría llevar perfectamente, pero ya sabemos la política que lleva el UAE, que prefiere ir dando pasos poco a poco con sus corredores y no meterles tanta presión cuando son jóvenes, tantos días de competición. Entonces del Toro va a seguir con un calendario alternativo, probablemente el año que viene también haga una gran vuelta. En el caso de Ayuso no iba a haber disputado la Vuelta a España, era el primer reserva y ha sido porque Pogačar finalmente no ha estado en la línea de salida, no va a estar, y por tanto pues el que le reemplaza es Juan, que encima tampoco acabó el Giro y demás. Así que, bueno, motivo más que evidente, corredores de sobra para sustituir a Tadej y seguir teniendo un buen bloque, no para sustituir como tal y cumplir al 100% con lo que haría Pogačar, porque es imposible para cualquiera, pero buen recambio. Y ahora el punto, la gran duda es
cómo van a trabajar, cómo van a colaborar Juan Ayuso y Joao Almeida, que el último precedente que tenemos entre ellos es en el Tour de Francia. Venimos de aquel gesto también en el Galibier, con Juan que estaba rodando en la parte trasera, luego subió y ya se puso a relevar con el portugués. Sabemos que en ediciones anteriores de la Vuelta a España, cuando han coincidido, pues también ha habido momentos en los que a lo mejor Ayuso estando por delante en la general y Almeida estando por detrás no le ha ayudado como debería haberlo hecho. Que ha habido situaciones quizá un tanto curiosas, no es ninguna novedad que entre ellos la relación no es la mejor. El propio pues, Ayuso lo ha dicho públicamente que también, ¿no? Que no, es que no tiene esa amistad ni mucho menos con Joao Almeida, pero que al final tú estás en un equipo y tienes que intentar ser profesional dentro de lo posible, aunque no tengas la mejor relación con alguien, pues tenéis que remar por un mismo objetivo. Y al final pues se trata de tener una relación cordial o lo más cordial posible y ser profesional, como van a intentar hacer. Lógicamente, un poco curiosa, llamativa esta declaración de Machín, insisto, diciendo que se complementan a la perfección, porque sabemos que no tienen precisamente la mejor relación estos dos ciclistas, pero la realidad es que son dos corredores que al UAE en carrera, si realmente lo gestionan bien, como creo que pueden llegar a ser capaces de hacer, sería muy sorprendente que no puedan gestionarlo de buena manera. Son dos corredores claros, aspirantes al podio. Seguramente habrá que terminar de ver un poco cómo llega cada uno y la lista de participantes cuando la tengamos, pero es que podrían ser perfectamente el segundo y el tercer gran favorito a la Vuelta, justo por detrás de Jonas Vingegaard, y los dos corredores que tienen que intentar romper al danés también a nivel estratégico, moviéndose uno u otro y que no puedan controlarles, y además van a tener un bloque muy fuerte también como para mover la carrera en ese aspecto, ¿no? Así que veremos cómo lo gestionan. Va a ser interesante este punto y también interesante cómo llegue cada uno. La realidad es que Ayuso, los 2 años que ha estado en la Vuelta a España, ha tenido destellos impresionantes, ha sido un corredor que también ha tenido días en los que se ha dejado más tiempo y que eso lo ha condicionado un poquito, pero aún así, en su debut con 19 años, en su primer año en el World Tour, primera gran vuelta, entró tercero por el abandono de Roglic. Yo es algo que he dicho muchas veces, ¿no? Que todos estos podios, en el caso de Ayuso y en el caso de tantísimos otros corredores que terminan ganando una gran vuelta o haciendo un podio o algo, sí, es muy meritorio que lo consigas, pero también hay que tener presente que a lo mejor eso ha llegado porque uno de los grandes favoritos ha abandonado los primeros días o ya en los últimos ha terminado cayéndose, enfermando, lo que sea, que son cosas que ocurren y que, bueno, no es quitarle mérito a ese corredor, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Al igual que lo he dicho tantas veces en este Giro, que lo gana Yates con Del Toro y Carapaz, he dicho 1000 veces que los grandes favoritos, que eran Roglic, Landa, Tiberi y Ayuso, han abandonado o han estado tocados en carrera o lo que sea, y por tanto, sí, los otros han brillado, pero no sabemos qué hubiese ocurrido. Pues lo mismo en este caso con Juan Ayuso, el podio que hizo, muy meritorio, pero no lo hubiese conseguido si no abandona a Roglic. Sea como sea, hubiese sido en el peor de los casos una cuarta posición con 19 años, al año siguiente termina cuarto también, que de no ser por ese día que Kuss se mete en Jabalambre, si no recuerdo mal, la sexta etapa, probablemente Ayuso hubiese sido tercero también en la general por detrás de Roglic y de Vingegaard, pero igualmente son resultados muy buenos. Es un corredor que ha demostrado que vale también para grandes vueltas, aunque se hayan puesto incluso dudas últimamente en él. Y va a ser interesante porque en la Vuelta a España siempre ha tenido sus buenos momentos. En cambio, el que tiene que demostrar que en la Vuelta a España puede volar es Joao Almeida, que el año pasado abandonó, no sabemos qué hubiese hecho, pero en ediciones anteriores el portugués ha sido también muy regular y no ha terminado de sacar en ningún momento su mejor versión. Así que ojalá podamos ver también a un Joao Almeida pletórico, a un Joao Almeida competitivo, porque insisto que en la Vuelta a España nunca ha terminado de brillar como ha demostrado en otras citas del calendario. Así que bueno, esto es un poco lo que nos deja las conclusiones que se pueden sacar hoy. Como veis, el UAE hasta ahora es el único equipo confirmado. De momento en esta página de Pro Cycling Stats pues hay corredores que ya sabemos que van a estar. Carapaz, que sí que ya se confirmó en su momento. Fortunato podría estar, que es un corredor que quizá podría llegar a apuntar en un top 10 en la Vuelta. Habrá que ver. Tiberi podría estar, Godú, Félix Gal, Egan Bernal, Enric, Ciccone, Hindley, Blasov, Pellizzari, Mikel Landa. Como he comentado antes, Vingegaard con Jorgensen, quizás Sepp Kuss si hace alguna locura y alcanza ese nivel de 2023 podría pensar en hacer un buen puesto en la general, pero es inviable estando Jonas además. Y como veis, ¿no? El UAE el único equipo confirmado. Podemos tener una buena participación seguramente al final. Faltan todavía todos los equipos por ir dándola a conocer. Tardaremos todavía porque estamos únicamente a 29 de julio, queda mucho.
aún quedan unas cuantas semanas por delante, así que nada, estaremos pendientes de todo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones de todo esto, qué os parece la baja de Tadej Pogačar, qué os parece la incorporación de Ayuso, cómo creéis que lo va a gestionar el UAE y un poco toda esta situación, qué impresiones os transmite. Así que nada, recordaros que tenéis en las redes sociales, en la descripción de los vídeos, que hacemos contenido diferente por ahí. Y nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.